Muchas gracias por venir hoy al tercer taller de Red STEAM, el concurso STEM que busca fomentar el talento de las chicas de tercero de la ESO, que está creado por Red Eléctrica, Grupo Red Eléctrica de España, en colaboración con Power to Code. Yo soy Alicia Mancheño, secretaria de la asociación Power to Code. Hoy tenemos, como os decía, el tercer taller que está dedicado a las presentaciones efectivas. Vamos a contaros cuál es la mejor forma de generar el guión y de grabar de alguna forma un pitch, un discurso que sea impactante para presentar vuestro proyecto. Para eso, hoy contamos con la presencia de Cristina Juesas. Cristina acompañó al Gobierno vasco y a la Universidad del País Vasco en la transformación digital y hoy trabaja como consultora de comunicación especializada en oratoria y en diseño de presentaciones e infografías. Entre otras muchas cosas que hace Cristina, es la organizadora de TEDx Vitoria-Gasteiz desde el año 2015 y ha realizado varios talleres también para TED. Es 2 veces Distinguished Toastmasters y es una experta universitaria en comunicación científica, es docente en DigiPen y EUNEIZ y responsable de comunicación de la Fundación IO, que es una fundación dedicada al estudio de las enfermedades infecciosas. Así que ella está especialmente, digamos, capacitada para esta parte de comunicación científica que hoy es lo que nos ocupa hoy. Es también autora de 2 libros, Hablar en público en 4 pasos y de la página 1 de Curiosidades sobre las enfermedades infecciosas. Yo voy a estar aquí, como siempre, escuchando y por si acaso hay algún problema, pero no quiero dedicarle ya más tiempo. Como os decía al principio, antes de que empezáramos a grabar, es un taller muy interactivo. Os animo a que intervengáis, que le preguntéis, que digáis lo que opináis. Cristina os irá también tirando un poquito para que este taller sea útil para vosotras lo más posible y también para las personas que lo vayan a ver grabado. Y con esto nada más, Cristina, te doy paso y me quedo aquí por si necesitas algo. Perfecto, Alicia, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación y nada, al resto quiero empezar lanzándoos una pregunta y es, ¿cuáles son los problemas o cuáles son los mayores problemas que veis que os encontráis a la hora de comunicar los proyectos o que se encuentran las chicas a la hora de comunicar los proyectos? Decid algo. Si es que tenéis alguna cosa en mente, podéis pensar que todavía no han comunicado estos proyectos en concreto, pero bueno, sois docentes, me imagino que en clase os habréis encontrado con alguna problemática. Yo creo, Cristina, que un Mm. poco es que tienen que saber de memoria a veces un poco cómo lo quieren decir o lo que quieren decir. O sea, y creo que igual les falta espontaneidad, es decir, ellas tienen la idea, saben explicarla, pero parece que lo tienen que memorizar para expresarlo. Mm, y pensamos que es mejor que quede naturalizado. Yo creo que hablaremos también de este punto un poquito, bueno, un poquito más adelante, ¿no? Pero sí que lo recojo. Comenta Carolina también en el chat que inseguridad, que a veces no se atreven a participar, que también es algo bastante frecuente, especialmente en la adolescencia, ¿no? Porque cuando, en mi experiencia también como docente, cuando los niños son pequeñitos no tienen ningún problema para salir y participar y ser los primeros y contestar, pero según vamos entrando en la adolescencia nos van entrando miedos eh, que no sé muy bien por qué, bueno, o sí sé muy bien por qué nos entran esos miedos en la adolescencia, ¿no? Sí, yo creo que pueden ser un par de los puntos que más nos suelen preocupar a la hora de exponer un proyecto en público. Yo lo que os vengo a contar hoy es un poco cuál es el proceso ideal para trabajar una presentación de proyecto, el que sea. Eh, Voy a ir tocando todos los puntos que a mí, desde mi punto de vista, me parecen necesarios pasar por ellos y os pido, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier, yo qué sé, cualquier comentario que me queráis hacer, esto es como si estuviéramos en una clase. Me interrumpís sin ningún tipo de problema, o bien a través del chat o porque estaré fundamentalmente mirando a cámara, con lo cual
hacedme alguna señal o algo, o directamente levantar el micrófono para que os pueda escuchar, ¿de acuerdo? Quiero empezar por cuáles son los tipos más frecuentes de presentaciones que nos podemos encontrar. Porque en base a estos tipos de presentaciones tendríamos que empezar a preparar o a pensar en cuál es el tipo de comunicación que queremos hacer. Y estos tipos de presentaciones son, por un lado, las presentaciones persuasivas, como puede ser lanzar una idea, convencer a alguien para que haga algo, realice un cambio, proponer una solución. Este puede ser, o vuestros proyectos pueden encajar dentro de este tipo de presentación. También nos podemos encontrar con presentaciones narrativas, que son las presentaciones inspiradoras, las que cuentan una historia, pero también las que pueden provocar un cambio de pensamiento o compartir una experiencia, con lo cual vuestros proyectos también podrían encajar dentro de este tipo de presentaciones, o una presentación explicativa, como por ejemplo una clase o una demostración paso a paso, o compartir información sobre algo, o dar un update, ¿no? Explicar un proceso, que también podría ser que vuestros proyectos encajaran dentro de este tipo de presentación. Luego veremos por qué estas tres conceptos son importantes, y esto tendrá que ver con la estructura que vamos a utilizar para poder comunicar mejor. Los principales problemas, desde mi modesto punto de vista, a la hora de comunicar proyectos, son estos tres. Por un lado, no tener las ideas claras. Cuando no tenemos las ideas claras con respecto de algo, solemos embarullar la forma en la que comunicamos. Por otro lado, no tener una estructura, de forma que las personas que nos están escuchando les cuesta mucho trabajo entender lo que estamos diciendo. Y por otro lado, el miedo escénico. El miedo escénico puede agarrotarnos de tal forma que, aunque nos sepamos lo que queremos decir muy bien, terminamos sonando monótonas, inseguras y bueno, comunicando de una forma no correcta. Voy a tratar de hablar de cómo podemos ir solucionando todos estos problemas. Por un lado, es no tener las ideas claras y tener ¿a qué nos conduce? No significa que nosotras no tengamos las ideas claras en nuestra mente. En nuestra mente podemos tener las ideas perfectamente claras, pero cuando no las transmitimos de la misma forma clara al resto de personas, nuestro mensaje es un lío y no se entiende de forma correcta. Para poder solucionar este problema debemos de tender a simplificar. Es verdad que a veces es un ejercicio como de ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Simplificar significa reducir la idea que queremos explicar a la mínima expresión, a lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? Y a partir de ahí ir desarrollando la complejidad para que las personas que tenemos delante entiendan bien nuestro mensaje. Y por otro lado, no divagar. ¿Qué quiere decir no divagar? Pues no hablar de uno mismo en exceso, no dejar nada a la improvisación. Cuando dejamos cosas a la improvisación, tendemos a divagar. Por otro lado, necesitamos una estructura. Yo suelo utilizar un par de metáforas para hablar de la importancia de la estructura. Y es, por ejemplo, una es las señales de tráfico. ¿Por qué las señales de tráfico de peligro son siempre un triángulo blanco con los bordes de color rojo? Aquí, en Finlandia, en Australia, en Estados Unidos, en África, en cualquier sitio donde vayamos, las señales de peligro son triangulares, con el fondo blanco, el borde rojo, y luego nos podemos encontrar una curva peligrosa o una vaca cruzando una carretera, o unos niños atravesando un paso de cebra, o un canguro, o cualquier otro objeto que represente este peligro. Las señales son iguales en todas partes porque nuestro cerebro debe entender en décimas de segundo qué es lo que significa esa señal, que es peligro. Y luego ya procesamos el resto de la información. ¿Vale? Del mismo modo, cuando estamos transmitiendo información, si esa información tiene una estructura que es sencilla de comprender para el resto de las personas que nos están escuchando,
la información va a ser infinitamente más sencilla de procesar, ¿vale? Y por este motivo debemos de siempre pensar en clave de nuestra audiencia y, por supuesto, simplificar nuestros mensajes, ¿vale? Para que dotarles de una cierta estructura, luego también hablaremos más de estructura, pero dotarles de una cierta estructura para que las otras personas nos puedan comprender. Y luego, por otro lado, tenemos el miedo escénico. Como bien comentabais, en ciertas edades, especialmente en la adolescencia, pero después de la adolescencia hay mucha gente que sigue manteniendo ese miedo escénico. Es importante trabajar el miedo escénico. El miedo escénico se puede trabajar desde tres perspectivas, ¿no? En el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. Desde el corto plazo, lo que se puede hacer es, desde luego, darle una estructura. ¿Por qué? A lo que tenemos que exponer. ¿Por qué? Porque si en nuestra mente sabemos que tenemos que decir 1, 2 y 3, pues sabemos que después del 1 viene el 2 y que después del 2 viene el 3. Es mucho más sencillo de recordar. Cuando sabemos lo que tenemos que exponer, tendemos a ponernos menos nerviosos y eso facilita el hecho de tener que exponer en público. En el medio plazo, preparar. Desde luego, cuanto más preparados estamos para salir a exponer cualquier cosa, más tranquilas dentro de lo que cabe vamos a salir y vamos a poderla exponer. Yo hace 11, 12 años tenía tanto pánico escénico que era incapaz de hablar delante de otras personas. Y cuando digo hablar delante de otras personas me refiero a reuniones dentro de mi departamento en la empresa. Cuando tenía que hablar delante de más de 5 personas me ponía absolutamente roja y era incapaz de recordar qué tenía que decir a continuación. Tenía que ir siempre con una chuleta, o algunas veces que tenía que hablar delante de más gente, lo pasaba tan mal que incluso pues, a veces llegaba a ser patológico. Esto, cuando me hice consciente de mi propio problema, decidí tomar cartas en el asunto y me apunté a un club de oratoria, que es el largo plazo. En el largo plazo, la única forma de quitarnos el miedo escénico es, adivinadlo, saliendo a escena y practicando y practicando y practicando y practicando, y de repente un día nos damos cuenta que efectivamente ya no nos cuesta tanto trabajo salir a hablar delante de otras personas, y al cabo del tiempo pues quizás perdemos totalmente la vergüenza para siempre. Y una vez que has perdido esa vergüenza, la verdad es que ser capaz de hablar en cualquier circunstancia de casi cualquier cosa, pues es un superpoder. A veces me pasa cuando doy formación a profesorado que me comentan o me comentáis, ¿no?, que delante de vuestros alumnos no tenéis ningún problema para hablar, al contrario, que es vuestro trabajo, os sentís súper cómodas y estáis fenomenal, pero que cuando os tocan a lo mejor reuniones de padres y madres, que entonces la cosa cambia en algunos casos, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo. Es ser capaz de, con el mismo desparpajo que hablo delante de un público, hablar delante de otro. Y esto solamente se consigue con entrenamiento y saliendo a escena una y otra vez. Vale, y con esto dicho, pues ¿por dónde empezamos? Bueno, dice Nancy Duarte, que es autora y oradora a su vez, tiene varias charlas TED y tiene varios libros. Yo esta cita la saco de uno que se llama Slideology, que no creo que lo tengan traducido en inglés, pero que os dejo el título en el chat. Perdón, que no creo que lo tengan traducido a español, o yo no he encontrado la traducción, pero me parece un libro excelente sobre presentaciones y sobre hablar en público en general. Pues esta mujer, Nancy Duarte, dice que para hacer una presentación de 1 hora con 30 diapositivas, el tiempo que hay que invertir es entre 36 y 90 horas. ¿Por qué suelo empezar por esta diapositiva y por esta frase tan contundente? Pues porque creo que normalmente no le dedicamos el tiempo de preparación a una presentación que esa presentación se suele merecer. Y que si se lo dedicáramos, no me estoy refiriendo a vuestros casos concretos, ¿no?, sino en general, si le dedicáramos a las presentaciones
de proyectos, el tiempo que merecen esas presentaciones de proyectos, en general las presentaciones de proyectos mejorarían muchísimo. En calidad, en contenido de la presentación y en calidad también de la exposición de esa presentación. Vale, ¿y cómo vamos a dividir ese tiempo? ¿No? Porque es una pasada, 36 horas. Guau, Cristina, ¿qué me estás contando? Y no te quiero decir 90. Vale, pues ese tiempo se divide de la siguiente forma. Aproximadamente un 20% del tiempo lo dedicamos a recopilar información. Luego también veremos un poco qué es eso de recopilar información. Un 2% del tiempo hacemos un mapa de necesidades de la audiencia. Luego, un 4% pasamos todas las ideas que tengamos, cuando quien dice a post-it, dice a un mapa mental, a una hoja o a varias hojas. A mí me gusta mucho trabajar con post-it porque es de una forma muy rápida. Luego puedo cambiarlos de posición y me permiten hacer, incluso utilizar colores diferentes para ideas diferentes y jugar mucho con lo visual, que a mí me gusta mucho lo visual. Otro 2% para filtrado y organizado de las ideas, otro 2% para que alguien nos dé feedback sobre lo que estamos haciendo, que es importante, un 4% para dibujar una estructura de cómo queremos que sea la presentación, un 60% en preparar diapositivas, que creo que es prepararlas y diseñarlas, etcétera, y un 6% para ensayar. Comentabas antes el tema de que las niñas no suenan naturales algunas veces a la hora de exponer. Esto suele pasar cuando nos hemos aprendido algo de memoria, como los papagayos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en mi etapa escolar, pues que alguna vez me obligaron a aprenderme alguna poesía de memoria, seguro que os sonará lo que estoy hablando, y en su día estoy segura de que sonaba como un papagayo. Hoy, hay tantos años después, sigo recordando algunos de esos poemas, sin embargo ya no lo recito como un papagayo. ¿Por qué? Pues porque lo he internalizado. ¿Qué es internalizar? Es aprenderte las cosas como te sabes la letra de una canción cuando la cantas, como nos sabemos la letra de Cumpleaños Feliz. Tú puedes cantar Cumpleaños Feliz a ritmo de parchís o a cualquier otro ritmo, como si la cantas con reggaetón. ¿Por qué? Pues porque te sabes la letra del derecho y del revés. No necesitas pensar mucho en la letra, simplemente te viene. En teoría, ese es el nivel al que tendríamos que sabernos una presentación, especialmente si es una presentación muy cortita. Cuando digo cortita, pues estoy hablando de 5 o 10 minutos, para poder decirla. Evidentemente, cuando estamos hablando de grabar un vídeo, tenemos otras opciones, incluida usar teleprompter, en el cual podemos sabernos la presentación, pero también podemos tener una chuletilla justo detrás de nuestra cámara en la que parezca, como hacen las presentadoras de telediario, ¿no? Que parece que están perfectamente mirando a cámara y diciéndotelo todo de memoria, pero en realidad están leyendo un guión, que es lo que tienen detrás. Y podríamos hacer algo parecido. Vale. Hablábamos de un mapa de necesidades de nuestra audiencia, pero claro, ¿cuánto tiempo disponemos, ¿no?, para hacer nuestra presentación y cómo vamos a saber cuáles son los objetivos? Pues vamos a hablar de esto. Me gusta mucho utilizar esta imagen de este juego, me imagino que habréis jugado alguna vez, ¿no? El quién es quién. Porque cuando pensamos en nuestra audiencia se tiene que parecer un poco a quién es quién. Tenemos que hacernos varias preguntas y estas preguntas son fundamentales. ¿Qué les quiero contar? ¿Qué parte de mi proyecto les quiero contar? En vuestro caso, ¿por cuáles criterios me van a evaluar? ¿Qué es lo importante de mi proyecto desde mi punto de vista? Pero también pensando en esa audiencia. Y por otro lado, si yo fuera audiencia, y es una pregunta tremendamente importante, ¿qué es lo que me parecería relevante de lo que tengo que contar? Es decir, que en lugar de hacer la presentación pensando desde nuestro propio punto de vista, tenemos que comunicar siempre pensando en el punto de vista de las personas a las que vamos a comunicar.
¿vale? Es lo mismo que cuando damos una clase en tercero de la ESO o en primero. No la podemos dar quizás en el mismo tono, porque cada audiencia diferente necesita un tono diferente, ¿no? O cuando sabemos que tenemos una clase que es especialmente revoltosa o una clase que es especialmente maja. No lo hacemos exactamente igual. De forma a veces consciente o a veces inconsciente, tendemos a comunicar de diferentes formas con diferentes públicos. Yo suelo utilizar también como ejemplo la forma en que comunicamos en un contexto laboral, por ejemplo, con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros jefes, o la forma en que comunicamos con nuestra familia. No comunicamos igual. ¿Vale? Pues esto sería un poco hacer ese ejercicio. ¿Qué quiero contar? ¿A quién se lo tengo que contar? Y si fuera a ellos o ellas, ¿qué es lo que qué es lo que me parece importante de eso que tengo que contar? Luego es tremendamente importante saber de cuánto tiempo disponemos, porque el tiempo de que disponemos nos va a condicionar cuánto de lo que tenemos que contar podemos contar. Es decir, que si yo tengo 1 hora, pues os puedo contar hasta 1 hora. Pero si tengo 10 minutos, pues evidentemente no puedo meter el mismo contenido que si tuviera 1 hora, porque no me cabe. Y esto es, esto es una ley y es así. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo en función del tiempo que tenga? Tengo que saber si voy a hacer alguna actividad o si en este caso de presentación de un proyecto quiero meter un vídeo porque mi proyecto necesita que se vea en acción algo y necesito meter ese vídeo para que se vea eso en acción, o si voy a dejar un ratito al final para hacer preguntas y respuestas y entonces cuento con que voy a dejar o necesito dejar ese tiempo para preguntas y respuestas si está incluido. Nos va a marcar profundamente el tiempo que tenemos, la preparación de la charla, de la comunicación que tenemos que dar. Y luego hay algo que es así y funciona casi matemáticamente y es que entre 120 y 150 palabras escritas equivalen a 1 minuto hablado. Y si esto lo escalamos, pues si tenemos 10 minutos, pues entre 1.200 y 1.500 palabras escritas. Y aproximadamente 5 minutos son unas 600 palabras, segundos arriba o abajo. Sabiendo esto, que es muy interesante, podemos calcular exactamente cuánto tiempo vamos a tardar en hacer esa comunicación, incluso antes de que nos pongamos a ensayar. Es verdad que luego en el directo los tiempos suelen cundirnos más, es decir, que si yo he preparado 5 minutos en directo, es muy probable que me vaya a 6 minutos, porque por algún motivo pues tendemos a enrollarnos más. Y luego también sería interesante, por supuesto, a la hora de ensayar, contar con que no vayamos a hablar de forma atropellada, podamos ir haciendo pausas o hablar de forma más tranquila, ¿vale? Porque tendemos siempre a hablar de forma súper rápida. Importantísimo. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo importante de lo que tenemos que decir? Vale, este es un pantallazo del teléfono móvil de mi marido hace unos meses. Y estaba desesperado porque me decía, jo, es que no puedo entrar en el correo electrónico porque cada vez que entro me apetece cerrarlo. Y claro, después de verlo dije, no me extraña nada. Vamos, yo no sé, lo borraría y empezaría de cero otra vez. ¿Vale? ¿Qué es lo importante? Me decía, es que no encuentro los mensajes importantes. Claro, tienes chotopomil mensajes de spam o de newsletters o de cosas que te llegan o de cosas que no tienen ningún sentido y entre toda esa maraña pues tienes que descifrar qué es lo que está, qué es lo importante. Pues con la comunicación nos pasa un poco igual.
tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos para, en base a esos objetivos, en base a esos tipos de presentaciones que veíamos al principio, ¿no? Persuasiva, narrativa, explicativa. ¿Qué quiero? ¿Contar una idea? ¿Explicar un proyecto? Según cuál sea mi objetivo, lanzar mi mensaje. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y un segundo paso es cómo voy a conseguir ese objetivo. ¿Vale? ¿Hasta ahora tenéis alguna, no sé, iba a decir duda, pregunta, comentario, algo que decirme? ¿No? ¿Sí? ¿No? Hacedme una señal. Vale, pues entonces sí. Vale. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Bueno, pues empezando por el brainstorming. Os decía antes que que me gusta mucho utilizar post-its, lo cual es literal. Tengo post-its de todos los colores y a mí me gusta hacer los brainstorming de las comunicaciones o de las presentaciones que voy a hacer sin filtro, ¿vale? Cualquier cosa que se me ocurra es buena. ¿Qué es cualquier cosa? Pues cualquier cosa relacionada con el proyecto, con las personas que han participado en el proyecto, con los objetos, elementos que he utilizado para realizar el proyecto, con alguna anécdota que se me ocurra que pueda tener alguna moraleja que tenga que ver con algo del proyecto, sin filtro, ¿vale? Una vez que lo he hecho sin filtro, luego lo tengo que filtrar, obviamente. Entonces, procedemos a ese filtrado y procedemos después a juntar o agrupar esas ideas por tema que tenga sentido dentro de los proyectos de cada grupo, ¿no? De cada una. Cuando tengo hecho esto, debo crear mensajes para cada uno de estos puntos, ¿no? Para cada uno de estos temas. Y una vez que tengo creados esos mensajes, los organizo. ¿Qué secuencia voy a utilizar para organizarlos? Pues podemos utilizar muchas secuencias, ahora vamos a ver alguna, pero vamos, podemos utilizar muchas secuencias. La más básica, introducción, desarrollo, conclusión, que me imagino que la tendréis todas en mente. Y una vez que tengo hecho eso, repaso las ideas que habíamos apuntado al principio y le añado las ideas soporte allí donde considere que encajan mejor, una vez que tengo la estructura, ¿vale? Cuando lo he vuelto a rehacer todo otra vez. Y defino claramente esa estructura. Os voy a contar, aunque sea por encima, la estructura del viaje del héroe. A mí la estructura del viaje del héroe me gusta mucho para hacer comunicaciones científicas. Sabéis que la estructura del viaje del héroe es una de las estructuras narrativas más conocidas de la historia de la literatura, del cine. La mencionó por primera vez un antropólogo norteamericano, Joseph Campbell, a mediados de los años 50. Se dio cuenta de que muchas narrativas legendarias, pues desde las historias de la Biblia, el Ulises, la historia de Buda, etcétera, seguían un mismo patrón. Identificó dentro de este patrón 17 pasos que luego resumió en 12. ¿Vale? Pues es un viaje circular de ida y vuelta, es decir, que sale una persona de su zona de confort motivado con una llamada de un ente superior para que no puede evitar acudir a esa llamada, y luego va pasando por una serie de etapas, algunas dentro de un mundo más o menos natural y otras dentro de un mundo más o menos fantástico, para, al cabo de las etapas y de pues, pasar por un montón de aventuras, volver al punto de origen, pero siempre con un aprendizaje, siempre como una persona mejor, por ejemplo, o como una persona, como un animal, porque como ejemplo tenemos el Rey León. En el Rey León pues no es una persona la que vive este viaje del héroe, sino que es un león. Y otros ejemplos pues los tenemos en La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, en Juego de Tronos, pues más de un personaje vive su propio viaje del héroe, ET, Regreso al Futuro, Indiana Jones o tantas y tantas otras series. Y me diréis, pero Cristina, ¿se te está yendo la olla a mogollón?
¿qué me estás contando? ¿Cómo voy a presentar yo un proyecto con esta estructura? Bueno, esta estructura, si la resumimos más, en realidad nos queda un viaje en 4 pasos donde nosotros estamos en nuestra vida rutinaria, surge un conflicto o tenemos un problema que queremos solucionar. Un tercer paso sería lo que es la solución de ese problema, pues por todas las etapas por las que pasamos, el cómo lo afrontamos, el qué idea se nos ha ocurrido, el cómo desarrollamos esa idea, para finalmente volver al origen con el problema que teníamos, el conflicto que teníamos solucionado. ¿Vale? Con lo cual, en 4 pasos muy sencillos de seguir, ¿no? Y de colocar toda nuestra información, podríamos estructurar nuestras presentaciones de proyectos. Es muy interesante esta estructura para presentar proyectos porque nuestra mente, como os digo, está preparada para pensar en clave de ¿y qué me vas a contar después? ¿No? Entonces, cuando le contamos a alguien, mira, nosotros, pues esta era nuestra premisa de partida y de repente surgió este problema o tenemos este problema y dijimos, ¿cómo lo vamos a solucionar? Nos apetece seguir escuchando lo que va a pasar después, ¿no? Es casi lógico seguir pensando en esta misma situación. Entonces, pensad en esta como una estructura que podéis utilizar para presentar vuestros proyectos, para que las chicas en este caso presenten sus proyectos, que puede ser útil. Una vez que tenemos hecho este paso, el siguiente sería convertir esos mensajes, esas ideas, en imágenes para ir al siguiente paso y preparar la presentación. Y esta parte sí que la tengo que hacer interactiva, ¿vale? Para mí, convertir las ideas, que muchas veces son ideas abstractas, en imágenes, es la fase de hacer una presentación que más tiempo me lleva con muchísima diferencia. Y ahora os voy a explicar por qué. Porque si yo os digo, tengo una idea, ¿qué imagen se os viene a la cabeza? Una bombilla. Una bombilla. ¿A alguien que se le ocurra algo que no sea una bombilla? Silencio en la sala. Vale. Pues se nos puede ocurrir efectivamente una bombilla, que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en idea, o a alguien que está teniendo una idea, o algo así, ¿no? Una combinación de las dos cosas. ¿Y si os digo innovación? ¿Qué se os viene a la cabeza? La puesta en marcha de esa idea, pero en imagen. Una imagen. Una No imagen sé. que es la que sea, ¿eh? O sea, Un cerebro. un cerebro. Más. Vale, nos cuesta más porque innovación para cada una es una cosa diferente. Y para Vanessa puede ser un cerebro, pero para otra persona puede ser algo más tecnológico, ¿no? Como una mano que mueve, hay una nube digital, o puede ser un conjunto de cosas que flotan en el aire y que van como de cerebro en cerebro. También puede ser una bombilla o una bombilla de otro tipo. Puede ser pues, una representación de la evolución de la humanidad hasta lo digital, o puede ser eso más abstracto, ¿no? De avioncitos de papel que vuelan, o no sé, o sea, innovación es infinitamente más abstracto. Entonces, cuando tenemos que representar conceptos abstractos, una de las complicaciones mayores es encontrar aquella imagen, aquel icono, aquel elemento que represente exactamente lo que queremos decir. Y muchas veces esta imagen no es la primera que nos aparece cuando hacemos la búsqueda de innovación en Google, en Flickr, en Pex Here o en cualquier herramienta de stock de fotos que utilicéis para buscar fotos para las presentaciones. Entonces, es súper importante que encontremos la imagen exacta
para lo que queremos representar. Porque si yo no os estoy mostrando la imagen exacta de lo que yo quiero que vosotros percibáis en vuestro cerebro, no os voy a estar comunicando de forma correcta. ¿Vale? Si yo lo que quiero representar con innovación no es exactamente un limón que en vez de tener la carne de limón, tiene carne de kiwi, de pomelo y de no sé qué más, frutas más, y de piña, lo cual pues sería una fruta desde luego innovadora, y lo que quiero representar es transformación digital o algo más digital, pues enseñándoos esta foto no estaría representando exactamente lo que os quiero decir y os estaría generando confusión, aunque a priori no lo pueda parecer. ¿Vale? Importante tener en cuenta siempre, siempre, siempre que cuando preparamos diapositivas, las diapositivas son las muletas en las que se apoya nuestra audiencia. Yo soy docente, yo sé que muchas veces, demasiadas, preparo presentaciones para tener un guión. En realidad la presentación es mi chuleta más que la muleta en la que mi público se está apoyando, ¿vale? Especialmente en clase, cuando a veces las propias presentaciones son los apuntes que yo le paso a mi alumnado. Pero en realidad no debería de ser así, ¿no? Y más cuando estamos presentando un proyecto. Tenemos que tender a que el proyecto sea, o a que la presentación sea visual y que el resto lo podamos comunicar de forma oral, como estoy haciendo ahora mismo, que por cierto luego os diré desde qué herramienta estoy utilizando para hacer esta presentación, porque esto no, o sea, que yo aparezca metida dentro del PowerPoint no es que Zoom se haya vuelto loco. Y desde luego sería una herramienta también interesante para que pudierais utilizar para grabar los vídeos de los proyectos, ¿no? O sea, que una pregunta tendría que ser: ¿hago diapositivas o no hago diapositivas para presentar los proyectos? ¿Y qué tipo de diapositiva hago? ¿Hago un documento? ¿Utilizo la diapositiva como un teleprompter? Y cuando digo teleprompter ya sabéis, ¿no? Lo de los telediarios, que al final lo que hago es leer la diapositiva, o utilizo una diapositiva de forma correcta y visual y como un apoyo visual para las personas que tienen que ver esa presentación. Bueno, pues es la forma en la que yo utilizaría las presentaciones, o la que desde luego os recomiendo que lo hagáis. Y para hacerlo de forma correcta tenemos que fijarnos en tres cosas. Por un lado las fotografías, por otro lado en las tipografías que vamos a utilizar y por otro lado en las listas de viñetas. Las listas de viñetas son algo que debería de extinguirse en realidad, ¿vale? Pero como es muy difícil que se vaya a extinguir, pues vamos a tratar de darle la vuelta a la forma en la que diseñamos normalmente las listas de vídeo. Vamos a empezar por las fotos. Lo primero, las fotos deben ser de calidad, y cuando digo de calidad me refiero a que tengan una resolución buena y que no se pixelen. Yo me sorprendo con la cantidad de personas que todavía utilizan fotografías diminutas y que las ponen en presentaciones, etcétera, y que tratan de ampliarlas un poquito y terminan viéndose borrosas o pixeladas. Tratemos de utilizar stocks de fotos. Os dejo en el chat un par de stocks de fotos. G.com. Ahí os dejo un par de stocks de fotos donde podéis encontrar fotografías de alta calidad para usar en presentaciones. Cuando utilizamos fotografías de stock, también corremos el riesgo de que las fotos sean demasiado perfectas. Cuando las fotos son demasiado perfectas, pues lo que pasa es que no son creíbles. A veces vale más sacar tiempo y nosotras con nuestros propios teléfonos móviles hacer fotografías o incluso hacer un dibujo y utilizar ese dibujo, que no utilizar fotos como la del ejemplo, ¿no? Que son dos señores dándose la mano, que es la clásica foto de stock que no se la cree nadie. Importante también, cuando agrandemos las fotografías, procuremos no distorsionarlas.
Para no distorsionarlas, ya sabéis que tenemos una opción dentro de PowerPoint o Google Slides o la aplicación que utilicéis para no distorsionarlas. Esta mañana he abierto un documento donde se supone que me habían mandado unos logos para preparar una presentación y me he encontrado con que uno de los logos estaba distorsionado. Digo, ¿pero qué me estás mandando? O sea, no puede ser, porque hay todavía mucha gente que distorsiona las imágenes. No las distorsionéis. Y desde luego no utilicéis fotografías con marca de agua. Si la fotografía tiene marca de agua, podéis tratar de buscar una que no tenga marca de agua, que sea parecida, y si no, pues no se puede utilizar. O otra alternativa, desde luego, es comprarla. Al final, utilizar una foto con marca de agua es llevar en la frente un letrero que dice soy un ladrón. Así que es mejor no hacerlo. Vale. Con respecto a las tipografías, y no sé si yo misma me puedo apartar un poco, vale, ahí me puedo apartar para que veáis bien la diapo. Os enseño los 3 tipos principales de tipografías que hay. Por un lado tendremos la serif. ¿Qué es esto de serif? Vale, estos rabitos que tienen algunas letras, como la R, ¿veis que aquí tiene un rabito al principio, esta S? O incluso estas patitas que tienen la I y la F, esas son las serifas. Las fuentes sin serifas son las que son más sencillas y más simples, son las que habitualmente nos encontramos en Internet y las preferibles a la hora de hacer presentaciones. Y luego las artísticas, ¿vale? Entre las que nos encontramos pues todas estas fuentes caligráficas y demás. Cada tipo de fuente transmite una sensación diferente. Las fuentes con serifas son las que se utilizan habitualmente en los libros de papel, en los periódicos, etcétera, es decir, en documentos en papel, con mucho texto porque se leen de forma más sencilla. Las fuentes sin serifas son las preferibles en presentaciones y en la web. Y las fuentes artísticas hay que utilizarlas con mucha moderación, ¿vale? Depende de la fuente artística, primero porque es mucho menos legible y segundo porque puede ser que no resulte lo suficientemente seria, lo suficientemente formal, ¿vale? No Comic Sans, no. O sea, en diseño de presentaciones hay hasta chistes sobre el uso de Comic Sans en cualquier tipo de documentos. Yo entiendo que a veces en los coles se utiliza la letra Comic Sans, bueno, pues por acercar un poco temas áridos al alumnado, pero estamos hablando de hacer una presentación que sale desde el alumnado para presentar un proyecto científico-tecnológico que tenga un pozo de cierta seriedad. La Comic Sans no es seria, no la utilicéis, no la uséis, no la uséis más. Podéis utilizar, en su defecto, hay una fuente que se llama Atma, que es bastante bonita y se le parece algo, pero es bastante más graciosa. Y luego, con respecto a lo que escribamos en la presentación, si lo ponemos todo en mayúsculas, o lo ponemos todo subrayado, o lo ponemos todo en itálica, o lo ponemos todo en negrita, no puede ser todo importante. O sea, si todo es importante, ¿qué es lo que es importante? ¿No? Lo que veíamos al principio de dime cuál es tu objetivo, dime tú qué es lo principal, en dónde tengo que fijar mis ojos. No me puedo fijar en todo, no me va a dar tiempo a leerlo todo, si lo leo todo no te tengo que escuchar a ti. Entonces, subraya solo, cuando digo subraya, en negrita, aquella palabra o aquellas palabras que sean clave, no absolutamente todo. Vale, con respecto a las listas de viñetas, pues bueno, esta es la típica diapositiva que nos encontramos con muchísima frecuencia y lo que os voy a proponer es hacer esto pero de otra forma, ¿vale? Sin cambiar prácticamente el contenido, si lo separamos visualmente en 1, 2 y 3, poniendo 3 cajones, separando esos cajones con otro color, visualmente es lo mismo pero no es lo mismo. Otra opción es utilizar las palabras clave
y además añadir un elemento visual como un icono. Entonces, el icono y las palabras clave hacen que mis ojos se fijen en la imagen y en eso que esos elementos que están más resaltados. Y si quiero leer, ya leeré el resto de lo que pone. Que lo que pone, el resto, pues se supone que vamos a ser nosotros los que vamos a ir explicando qué es lo que está poniendo. Y desde luego la mejor opción sería utilizar una imagen. Utilizar una imagen con las palabras clave y el resto dejarlo a pues, la persona que está exponiendo y que diga pues, lo que tenga que decir sobre esa imagen. Vale, una vez que sabemos cómo preparar una presentación desde el principio, como docentes, creo que es importante también saber dar feedback, sobre todo a la hora de comunicar. ¿Por qué? Pues para evitar que estas personas, especialmente las personas a las que les cuesta más hablar en público, sigan teniendo esa aversión a hablar en público. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos dar este feedback? ¿Vale? Las primeras veces solamente vamos a dar feedback positivo. Es decir, que solamente vamos a resaltar aquellas cosas que hayan hecho bien, aunque nos cueste muchísimo, aunque haya veces que digas, pues es que no hay nada bien, pues tendremos que buscar algo a donde agarrarnos para dar ese feedback positivo, que puede ser hasta el hecho de ser valientes para haberlo hecho. Pero es súper importante que esas primeras veces, ese primer feedback sea positivo. Vale, el segundo punto es darles, además de algo positivo, algo que puedan mejorar, sobre todo tratando de que no sean muchas cosas a la vez, es decir, dejando algo para vamos a ensayar otra vez o vamos a ensayar una tercera vez, ¿vale? Y no solo decir qué es lo que tienen que mejorar, sino cómo lo mejorarías tú y siempre, por supuesto, desde tu punto de vista. Yo creo que esta parte en la que dices esto, la podrías mejorar si en vez de esto dijeras esto otro, o si en vez de este gesto hicieras este otro gesto. ¿Vale? Y por último, diciéndole siempre una frase motivadora o algo similar. A ver, yo me imagino que esto será la forma habitual en la que soléis dar feedback a vuestro alumnado, pero especialmente en oratoria y especialmente, bueno, en vuestros contextos, creo que es súper importante para que pierdan ese miedo escénico, hacerlo de esta forma, ¿vale? Sobre todo esas primeras veces, que solo sea feedback positivo, que solo sean las cosas que han hecho bien, que hacemos bien todos, muchísimas más cosas de las que nos podemos imaginar. Lo que pasa es que no somos conscientes del impacto que estas cosas causan en los demás, hasta que nos lo dicen. Cuando les digamos que mejorar, siempre diciéndoles cómo lo pueden hacer, porque a veces pues, no lo hacen mejor porque no tienen las herramientas, no saben cómo hacerlo, y desde luego dándoles esa frase motivadora. Y yo creo que con esto tenéis los elementos para hacer unas presentaciones de proyectos increíbles. Vale. La herramienta que estoy utilizando para hacer esta presentación se llama así. Y quedo absolutamente abierta a que me hagáis cualquier pregunta, duda o cualquier cosa que tengáis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os animo, nos quedan 7 minutos, os animo a que manifestéis las cosas que os ha provocado esta presentación y que podamos compartirlas y que Cristina también os dé su último feedback de algunas cosas que podáis estar pensando. No desaprovechéis la ocasión. Bueno, Cristina, me ha parecido muy interesante todo lo que nos has aportado. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Creo que es fundamental pues que exista esa preparación, esa estructura y que todo ello pues, venga acompañado, pues como decías tú antes, ¿no? de una buena foto donde realmente
pues traslademos qué es lo que queremos transmitir. Yo creo que eso va a ayudar a nuestros alumnos a sentirse como más confiados en lo que están presentando. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias, María Teresa. Sí, al final, y un poco lo mismo que os decía al principio, ¿no? Para evitar sonar automático a la hora de exponer algo, la única forma que hay de hacerlo es machacarlo, 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 machacarlo y machacarlo. Y no hay otra forma. Siempre pongo de ejemplo, Madonna se sabe de memoria todas sus canciones. O sea, no, Madonna no sale al escenario y las improvisa. Madonna se las sabe todas de memoria y sin embargo es capaz de interpretarlas. No es porque Madonna además sea actriz, es porque las tiene tan internalizadas las canciones que es capaz de decirlas del derecho y del revés. Pues en realidad cuando presentamos un proyecto, especialmente un proyecto importante, pues debemos de tratar de prepararlo con ese nivel. Como cuando preparamos una oposición, ¿no? Que nos sabemos el temario del derecho y del revés. En teoría ese es el nivel al que debemos preparar una presentación. No obstante, es verdad que en vuestros casos son vídeos. ¿Cuál es la ventaja de un vídeo? Pues que lo podemos grabar tantas veces como queramos, en realidad. Si no sale bien a la primera, pues se puede grabar a la segunda, ¿no? Que siempre tenemos esa opción, repetir y repetir y repetir. Al final es la opción, repetir y repetir. ¿Algún otro comentario que queráis compartir o alguna duda final? Pues Nada, entonces me he explicado genial. lo podemos dejar aquí. De nuevo, muchas gracias a todos y todas. Ahora vemos que tenemos algún chico. Antes eran todos chicas. Así que Sí. muchas gracias a todos y todas por vuestra asistencia hoy al taller. Muchísimo ánimo, muchísima suerte con el proyecto. Esperamos ver todos vuestros trabajos a partir del último día para entregar. Recordad que es el día 22 de junio. Así que esperamos ver todos vuestros trabajos en menos de 15 días y que sean geniales porque nos encantará ver las ideas que vuestras chicas han tenido. Pues ya está, gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Buena tarde, hasta luego.